Bienvenidos a la 16ª emisión de Dios en la Actualidad, segunda parte del tema verdaderamente libres. En la emisión anterior hicimos un recorrido por videos de distinta cualidad, algunas escenas de películas o trailers y comentarios de películas, y dos fragmentos de discursos de enseñanza de filósofos o sabios o místicos, como quiera llamárselos, orientales. Uno Krishnamurti, el otro un monje zen budista, Nich Han, de Vietnam. Bueno, y recomiendo, como siempre, que a los que no han visto la primera parte, que busquen en YouTube la primera parte y luego puedan acceder a esta, aunque si miran solo esta tampoco es que van a estar tan fuera de órbita. Vamos entonces a adentrarnos en la cuestión, a profundizar esta cuestión existencial de la libertad, de la experiencia de la libertad, del deseo de la libertad o del miedo incluso a la libertad, de todo problema, toda cuestión que pueda empezar a movilizarnos esto. Y quiero que veamos primero un fragmento de una película que ha sido un amor de mi niñez, desde mi niñez, aunque hace tiempo que ya no la veo, y es la película Braveheart, Corazón Valiente, dirigida y protagonizada por Mel Gibson, que describe la vida del patriota escocés William Wallace. Y esta escena es muy conmovedora, impactante, del momento en el que está padeciendo la condena a muerte por mano de los ingleses William Wallace. Vamos a ver esta escena. Solo grite. Solo dígalo. Piedad. El prisionero desea decir una palabra.
Algo que siento el deseo de recalcar, de señalar, es el poder de una palabra. Quizás a veces menospreciamos a las palabras, decimos, no, las palabras son solamente signos o son utilitarias, la palabra no es la cosa. La palabra puede distar mucho de la realidad, o alguien dice lo que importa son los actos, los hechos, no las palabras. Asociamos a veces a las palabras con lo superficial, o lo ilusorio, o lo falso, o lo meramente utilitario. Pero tal vez hay una dimensión que trasciende lo utilitario, que se cierra en sí misma. La palabra en sí tiene una fuerza, un poder, tal vez indescriptible, pero experimentable. Recuerdo una cita del poeta francés y fundador del movimiento surrealista, André Breton, que decía algo así como que solamente la palabra libertad tiene aún el poder para exaltarme. Y en este caso de esta película se ve eso, una sola palabra, en un momento de clímax de lo que ha sido la labor de ese patriota escocés, de ese guerrero libertario escocés, de ese héroe. El momento de su martirio, donde él era invitado o instado a decir piedad, utilizar la palabra piedad, la cual podrá significar otras cosas en otros contextos, pero en ese contexto era una especie de rendición, de ceder al mero dolor del momento, a la debilidad, suplicar piedad al enemigo, que se compadezca de mi debilidad y que me conceda una muerte sin dolor. Pero no, decir piedad en ese momento era como una pérdida, era como echar tierra sobre todo lo que había hecho en su vida, sobre todo aquello por lo que había creído y luchado. Entonces, la palabra libertad en ese momento, ese grito que como se ve en la película, no requiere explicaciones, no requiere explicaciones filosóficas sobre el término. Es en sí mismo un poder que conmueve a los escoceses y a los ingleses, al rey de Inglaterra, al heredero que se veía, a los verdugos, a todos. Deja un silencio en todos, ese clamor como si moviera una fibra súper íntima del ser. Por eso quería comenzar con este fragmento, para tomar conciencia de esta profundidad en nosotros, del clamor, de nombrar esa palabra, decir esa palabra, y que va más allá de todos los laberintos intelectuales en los que pudiéramos meternos si intentamos precisar qué significa. Pero a veces con solo proclamarlo, gritarla, algo en nosotros se conmueve. Y es ese algo el que nos convoca ahora. Y vamos a ver un segundo video que es de la película La lista de Schindler, película de Steven Spielberg sobre este empresario alemán que da refugio a los judíos. Vamos a ver un fragmento de esta película. It's Hebrew from the Talmud. It says, whoever saves one life saves the world entire.
have got more out. I could have got more. I don't know if I just... I could have got more. Oscar, there are 1,100 people who are alive because of you. Look at them. If I'd made more money. I threw away so much money. You have no idea. If I just... There will be generations because of what you did. I didn't do enough. You did so much. This car. Kurt would have bought this car. Why did I keep the car? 10 people right there. 10 people. 10 more people. This pin. 2 people. This is gold. 2 more people. He would have given me 2 for it. At least 1. He would have given me 1. 1 more. 1 more person. A person stand for this. I could have got 1 more person. And I didn't. I didn't. Muy bien. Tanto en lo que veíamos de William Wallace como en este caso de Schindler, se ve el que busca también la libertad del otro, la liberación del otro. Se puede discutir, ¿realmente la consigue? ¿Tiene acaso una idea cierta de lo que es la libertad? ¿Está buscando realmente la libertad del otro o solamente le va a cambiar el color a la prisión? ¿O le va a vender un engaño, un artificio para luego él jactarse y sentirse gran cosa? Bueno, en esto se debaten las vidas, se debate el corazón. Pero, como se ve también acá en Schindler, el sufrimiento no es solo de uno, por esa especie de cárcel en la que supuestamente está uno, sino también el sufrimiento que se ve en los otros. Y sentirlo conectado con uno, y sentir ese profundo impulso, esa necesidad interna de hacer algo por esos otros, por la libertad de esos otros, que esa libertad es también algo muy material, no es solamente una especie de desarrollo intelectual, es salvarles la vida, hacer que coman, hacer que tengan abrigo, que no vayan presos, que no los lastimen, que no los humillen, salvaguardar la dignidad humana del otro. Y llega un punto en el que este Schindler podría jactarse, pero en lugar de jactarse de haber ayudado a todas esas personas, más bien siente la profunda tristeza por no haber podido ayudar a más personas aún. Siente el dolor de todos esos otros que están ahí o estaban ahí y él no ha podido ayudar. Pienso también en lo de William Wallace cuando ve a esta... El que no vio la película no puede quizás determinar quién era esta mujer que él ve paseándose. Es quién era su esposa, que fue asesinada por los ingleses. Entonces empieza a manifestarse ahí el reencuentro en el mundo de los muertos, en el mundo de los espíritus, el reencuentro de los amantes. Y como así está en Estados Unidos la mujer, la estatua de la libertad, la mujer que representa la libertad, puede ser como el encuentro con una amada, donde se mueve todo, el pensamiento, la emoción, el sentimiento, la locura, la ilusión, pero darlo todo para finalmente tener la recompensa de ese encuentro, de esa unión, de esa celebración.
para la cual uno luchó, se preparó y se mantuvo fiel. Entonces, la libertad también está metida con la ayuda al otro y el servicio al otro, con la entrega hacia los otros. No es necesariamente una cosa solitaria en la que uno se separa para encontrar una especie de liberación del error, de los engaños, como veíamos la vez anterior, sino también quizás esa misma liberación necesita de este vínculo con el sufrimiento ajeno, con el prójimo. Vamos a pasar a un siguiente fragmento de película, una película del director Gus Van Sant, director norteamericano, se llama Descubriendo a Forrest, no me equivoco. Trata sobre la relación entre un joven escritor y un escritor ya maduro, consagrado, pero muy solitario, pero que le empieza a ser su maestro. Y acá se ve una situación propia de la labor artística, creativa, pero también de la libertad. Vamos a ver esta escena. Hablemos ahora de ese profesor tuyo. ¿Cómo te sentó que te dijera lo que no sabes hacer? Como si él supiera que es mejor que yo. Entonces demuéstrale lo que sabes hacer. Porque lo que escribimos para nosotros siempre es mejor que lo que escribimos para los demás. Quita. Venga, siéntate. Adelante. ¿Adelante qué? Escribe. ¿Qué hace? Escribo. ¿Qué es lo que harás tú cuando golpees esas teclas? ¿Algún problema? No, estoy pensando. No. No se piensa, eso viene luego. Escribe tu primer borrador con el corazón. Y reescríbelo con la cabeza. La primera clave de la escritura es escribir, no pensar. Joder. ¿Sería posible que se sentara? Una temporada de fe perfecta. ¿Qué es? Empieza a copiar eso. Yamal, a veces el simple ritmo del tecleo nos conduce del folio 1 al folio 2. Y si empiezas a sentir tus propias palabras, teclea y no pares. Bien, hablemos ahora. Ya que habíamos mencionado la relación con el otro y el servicio al otro y la ayuda al otro, la libertad del otro, la liberación del otro, acá se presenta una relación de maestro-discípulo y me parece muy significativa. También lo que habíamos visto la emisión anterior sobre el aprendizaje, sobre el padre, cómo instruía a sus hijos, sobre estos filósofos o guías espirituales o la crítica que, por ejemplo, Krishnamurti hacía al gurú o al salvador, al que viene de afuera, pero a su vez vemos el valor del otro y del guía y del maestro, que viene también en socorro de nosotros a causa de la
tal vez de la mala influencia, la mala acción de otros presuntos maestros o de otras presuntas instituciones o estructuras que han producido en nosotros una traba, un obstáculo, una cosa dañina, insana, y tal vez por nosotros mismos no logramos, tal vez ni siquiera identificarla, reconocerla y menos aún superarla, vencerla. Entonces hace falta que aparezca esta figura, aparezca este otro, que nos permita ver, conocer y descubrir nuevas posibilidades, nos ayude a confrontarnos con nuestra situación y a salir. Entonces, en el creador, en el artista, se da mucho esto, de sentir una presión interna a veces, como un censor interno, como un dictador en la propia cabeza, que no le permite al espíritu creativo soltar todo su potencial, soltar todo su deseo creador, sus palabras, sus sonidos, sus colores. Le habla del dinero, le habla de la admiración, le habla de las amenazas, le habla de los peligros, le habla de las oportunidades de acá y allá, y lo confunde, lo marea tanto con tantas cuestiones que lo deja paralizado o tibio o torpe. Entonces, ahí también así, se puede sentir cuando ocurre una liberación, como si se destapara una cañería y de pronto sale el chorro de agua que estaba ahí contenido. Lo que estaba reprimido de pronto florece. Por alguien que tuvo el tiempo, la delicadeza, la ternura, la firmeza, la persistencia para ayudarnos a ver lo que no estábamos viendo, a creer lo que no nos animábamos a creer, a confiar y a poner la esperanza en lo que no nos estábamos atreviendo a esperar y a buscar, y a tener una actitud desafiante. Pero eso también exige de nosotros un gran criterio, una gran solidez, porque vamos a tener que decidir qué voz escuchar. Poder discernir qué voz está realmente en favor de mi libertad, en favor de mi felicidad, en favor de que yo supere el sufrimiento y el mal. ¿A quién creerle? ¿A quién escuchar? ¿A quién hacerle caso? Entonces nunca deja de estar este aspecto en el que uno se debate consigo mismo y decide. ¿Sí? Vamos a ver un siguiente video que es una breve entrevista al sacerdote católico Leonardo Boff, brasileño, una de las principales figuras del movimiento que se ha llamado Teología de la Liberación, una teología que ha repensado el socialismo, ha repensado el capitalismo, el marxismo también, y lo que es la relación de la iglesia, del cristiano, hacia la pobreza en los países, en las ciudades, en las familias, hacia la economía. Vamos a ver lo que dice Leonardo Boff. El grito de los pobres de América Latina, de los indígenas, de los afrodescendientes, de las mujeres marginalizadas, oprimidas, se ha hecho tan grande que las iglesias que tenían una dimensión profética se han hecho sensibles, como el del Cámara, como tantos en Chile, Perú, en varias partes. Los teólogos vinieron después. Primero fueron los pastores, que vivían en medio del pueblo, y han apoyado los movimientos sociales y también eclesiales, cristianos que han ocupado espacio físico de la iglesia. No es que primero la iglesia hizo una opción por los pobres. Los pobres, bajo la dictadura militar, hicieron una opción por la iglesia, porque era el espacio donde podían reunirse, discutir problemas de la vida, y ahí bajo también la luz de la fe.
Ahí venimos nosotros, Gustavo Gutiérrez, Ronaldo Muñoz, John Sobrino, el grupo de Brasil, donde yo estaba entre ellos, reflexionando a partir de esa situación. Entonces, el eje, la marca registrada de esa teología es la opción por los pobres contra la pobreza, a favor de la vida y de la libertad, y partiendo de la mirada de los pobres. No es hacer algo para los pobres, o hacia los pobres, sino desde los pobres y con los pobres, y en la perspectiva de los pobres, porque ahí entran y ganan centralidad los temas de la vida, los derechos de los pobres, que es el derecho al trabajo, la alimentación. No son los derechos de la visión burguesa que está en los documentos oficiales, sino los derechos fundamentales de la subsistencia, y ahí se enriqueció la Iglesia, y la teología hasta hoy tiene una gama de temáticas. La gran pregunta que nos movilizó y que no hemos contestado todavía plenamente: ¿cómo es anunciar que Dios es Padre y Madre de bondad y es liberador a un pueblo de miserables, a un pueblo de oprimidos? Solamente ese lenguaje tiene sentido si efectivamente a partir de la fe del Dios de la vida liberamos a los pobres. Y ese es el gran desafío no solo de la teología, de las iglesias del tercer mundo. Y si no hacen eso, no están, hay que decirlo, no están en la herencia de Jesús. Traicionan algo fundamental del Evangelio. Muy bien. Terminó haciendo referencia a lo que es verdaderamente, o lo que según la perspectiva de Leonardo Boff, es verdaderamente la misión o la visión del Evangelio de Jesucristo, que es aquello que Jesucristo desea que sus seguidores hagan en el mundo, o que prioricen en el mundo. Y, según se ve, sería el cuidado de los frágiles, el cuidado de los débiles, el cuidado de los pobres, el procurar sacarlos, que salgan de esa situación de miseria y de padecimientos y de encorsetamiento, y que puedan acceder a lo que se asumen como derechos del ser humano: el trabajo, la vivienda digna, la salud. Y por lo cual él ve que es necesario ese trabajo para luego zanjar el terreno, abrir el terreno a compartirles del amor de Dios como padre o madre, dice también ahí Leonardo Boff. Porque si no, sería casi hasta malicioso, sádico, hablarles de un Padre bondadoso y pretender que ellos acepten eso y que crean que hay un Dios ahí, el que es bueno y que lo tienen que amar, y nadie en esta tierra hace nada por ellos para que puedan salir de su situación desesperante, asfixiante, angustiante. En la emisión anterior, en el fragmento que veíamos de la película Matrix, este personaje que planteaba toda una visión de mundo, un tanto fatalista quizás, decía que lo que se llama la libertad de elección, el elegir, es un invento, un artilugio discursivo de quienes ostentan el poder para mantener oprimidos a los otros, haciéndoles creer que tienen la capacidad de elegir, que si están en pobreza, están en miseria o en debilidad es porque ellos la están eligiendo. Pero si realmente eligieran la prosperidad o eligieran la libertad y demás, la tendrían. Entonces el único responsable es el que padece, no hay un responsable afuera. Bueno, uno podría decir, a veces en alguna dimensión pareciera que es cierto esto, porque uno diría, no sería bueno poner toda la culpa o responsabilidad de nuestros males o de nuestras desdichas en otros, sea el Dios del cielo, el diablo del infierno, sea el gobierno, sea el vecino, sea el padre, la madre, quien sea.
Pero pareciera ser que tampoco es sensato poner toda la responsabilidad de culpa en uno, porque si no, no hay interdependencia. Bueno, a ver, la situación de la economía no se puede soslayar cuando queremos pensar el ser libres. Como veíamos en la emisión anterior, de estos personajes sedientos, en ese estado de desesperación, lo que requieren es beber agua, es saciar ese dolor, saciar ese malestar. Entonces, no hay una necesidad de dinero en las personas en sí mismo, sino que cuando tienen hambre quieren comer, cuando tienen sed quieren beber, cuando tienen frío quieren abrigarse, cuando están padeciendo alguna enfermedad quieren aliviarse el dolor de esa enfermedad. Cuando están aburridos quieren entretenerse. Y en muchos casos, para acceder a eso hace falta el dinero o hace falta ciertas condiciones que no siempre están. Ahora, como se ve en lo de Schindler, cuando uno observa en sí mismo el poder para propiciar en el otro, aunque sea parcialmente, esa condición para la felicidad y la libertad y el bienestar, bueno, en esos momentos, ahí aparece el prójimo en el camino. Ahí uno descubre que tiene un llamado, que tiene que hacer algo. Y como decía el de la película de Schindler, citando al Talmud, que quien salva a una vida, a un alma, a una persona, está salvando al mundo. Es como el mundo que se puso delante de nosotros, encarnado en una sola vida. Y tal vez salvar al mundo es salvarse a uno mismo también. Vamos a pasar ahora. Los dos últimos videos son la parte inicial de un sermón, de una prédica, de un pastor evangélico de una iglesia muy concurrida en la ciudad de Bogotá, en Colombia. El pastor es de origen australiano, se llama Andrés Corson, si no me equivoco. La iglesia se llama El Lugar de Su Presencia. Bueno, y él habla de la libertad y me gustó mucho lo que transmitió en esta primera parte de su sermón, porque nos va a invitar a la reflexión. Lo separé en dos, aunque en realidad está continuado lo que vamos a ver, pero lo separé en dos para ir digiriendo mejor la cuestión. Vamos con el primer video. Gálatas capítulo 5:13 dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Y de eso quiero hablar hoy. El regalo más grande que Dios le dio a la humanidad es la libertad. Jesús dijo en Juan 8:36: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Jesús vino a recuperar lo que por causa del pecado perdimos, y fue la libertad. Cuando Dios nos hizo, Él nos dio el privilegio de elegir entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición, entre su voluntad y la nuestra, entre estar cerca de Él o lejos de Él. En Deuteronomio 30:15 el Señor nos dice: ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Y en el 19 dice: hoy te he dado a elegir entre bendiciones y maldiciones. Pero esto es algo tan importante que luego sigue diciendo: ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. La decisión que nosotros tomamos es tan importante que tanto el cielo como la tierra son puestos como testigos de esa decisión. Y luego Dios abre su corazón y dice: ay, si eligieras la vida
para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Y termina diciendo, esa es la clave para tu vida. Libres. Y cuando Dios nos dio el libre albedrío, Él se arriesgó a perdernos. Pero sin ese riesgo no existiría el placer del amor. ¿Recuerdan el famoso dicho que decía, si lo amas, déjalo ir? Si vuelve es porque siempre fue tuyo. Un dicho muy difícil para algunas personas, pero de eso se trata el amor. Podríamos parafrasear ese dicho de la siguiente manera: si lo amas, dale libertad. Si sigue contigo, es porque realmente te ama. Pero para que realmente existiera la libertad, fue necesario el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor lo puso en medio del huerto y luego nos dijo en Génesis 2:16, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol. Ahí estaban las guayabas, los mangos, las maracuyás, cualquiera de eso puedes comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y yo estoy seguro que era un árbol de plátano, porque no hay nada más feo que el plátano. Si comes de ese árbol, sin duda morirás. Pues en una ocasión los nietos de mi mamá le preguntaron, abuelita, ¿por qué Dios puso el árbol de la fruta prohibida en la mitad del huerto? Y ella nos habló acerca de esto un miércoles. Y ella dijo que no tenía ni idea por qué Dios había hecho eso. Pero yo me quedé preguntando en esa pregunta tan buena, ¿por qué Dios puso el árbol ahí en la mitad? ¿Por qué no lo escondió? ¿Por qué no lo sacó del huerto? Eso es como preguntarnos, ¿por qué será que las viejas bonitas no viven escondidas? ¿Por qué siempre nos las tienen que poner ahí al frente de los ojos? ¿Por qué los carros bonitos siempre son visibles? ¿Por qué todo lo que anhelamos lo tenemos que ver? En Gálatas capítulos. ¿Por qué todo lo que anhelamos lo tenemos que ver? Como dice, qué manía maliciosa de la naturaleza, del cosmos, del universo, que se empecina en movilizarnos o la envidia, los celos, la codicia, la lujuria, ¿no? En el tema que veíamos, en el tema anterior a este, que era lo sexual, vimos el caso de una persona que hace un tratamiento por ser adicto al sexo. Entonces, alguien que ha tenido muchos problemas con eso, para cuidar de su relación matrimonial y demás, podría decir, ¿por qué? ¿Por qué tiene que darse esto? Que uno sale a la calle y aparezcan tantas chicas y vestidas así y todo. ¿Por qué? ¿Por qué no aparecen solo las no atractivas? ¿Por qué parece que se empecina la ciudad en volverme loco? ¿Por qué Dios me las es tan difícil? Bueno, por lo que señala este pastor y lee estos pasajes bíblicos, se ve una decisión del Creador de todas las cosas y de la humanidad, una decisión por disponer para su criatura esta posibilidad de elegir entre dos dimensiones opuestas, el bien y el mal, la vida y la muerte, bendiciones, maldiciones. Como diciendo, he decidido que vos tuvieses la posibilidad de escoger entre estas dos grandes opciones. Y a su vez, yo te digo, te comunico cuál es mi deseo y mi recomendación. Me ofrezco para vos
como maestro, como guía y como ayuda, si vos lo querés, si vos estás dispuesto a eso, o no, creo la posibilidad para estar ausente, separado y permitirte recorrer el otro sendero, si así lo preferís. Entonces, evidentemente, hay un interés porque el ser humano experimente esta libertad, o lo que se llama el libre albedrío, y se le pone, dice, el árbol en el medio, como para que nunca se olvide que él tiene la libertad, él puede elegir elegir la muerte, elegir lo que lo va a matar, elegir hacer lo contrario a lo que ese creador o ese Dios o ese Padre le dijo que no. Que siempre sepa que la elección está en sus manos, la decisión está en sus manos, que no está obligado, que no está forzado. Solamente está recomendado, aconsejado, pero no forzado. Advertido, pero no forzado. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver el siguiente fragmento. Pues lo que hace que el amor sea tan especial es que habiendo otras mujeres quizás más bonitas que nuestra esposa, nosotros tomamos la decisión de amar y serle fiel a nuestra esposa. Y es que si nosotros no estamos dispuestos a arriesgarnos y a confiar en nuestro esposo o en nuestra esposa, no existiría el amor. Sin libertad no hay amor. Pero ese amor tiene que ser probado. Y es probado por medio de las tentaciones. Y por eso Dios no sacó el árbol prohibido del huerto, ni lo escondió, sino que lo puso en el lugar más visible. Por eso en su oración, Jesús, orando por nosotros, le dijo al Padre en Juan 17:15, no te pido que los quites del mundo. Sería muy fácil recibir a Jesús y nos fuimos para el cielo. No te pido eso, sino que los guardes del maligno. Ahora, Dios permite la tentación no para que la embarremos, no, sino para que reconozcamos las tendencias pecaminosas de nuestra carne y logremos nuestra libertad total en Jesús. Pero entonces el enemigo se dio cuenta que la libertad fue el gran regalo que Dios nos dio. Y por esa razón, desde el principio de la creación hasta el día de hoy, su misión ha sido esclavizarnos. Y la manera en la cual Él lo ha tratado de lograr es por medio de la mentira, por medio del engaño. Él le ha hecho creer a muchos que el libertinaje es libertad, pero no es así. O que vivir una vida sin reglas, sin la palabra de Dios, sin venir a la iglesia es libertad, pero no es así. La libertad no está en elegir el camino equivocado, todo lo contrario. Allí es donde está la esclavitud. Cuando el ser humano decidió desobedecer a Dios, en ese momento eligió el camino de la esclavitud. Y yo encuentro más de 11 esclavitudes diferentes debido a esto. En primer lugar, la esclavitud del pecado. Desde que el pecado entró en la humanidad, el hombre se convirtió en su esclavo. Bueno, ¿qué cuestión acá? Empiezan a aparecer paradojas. Por no obedecer me volví esclavo. Uno diría, ¿pero cómo? Ser esclavo es estar bajo obediencia forzada. ¿Cómo uno obedece para no ser esclavo? O sea, ¿cuál es la relación entre obediencia y libertad? Y acá se habla del diablo, de Satanás. El segundo tema que hemos tratado en esta serie de programas en Dios en la actualidad ha sido la maldad y lo demoníaco. También hemos tratado la cuestión de Jesús.
Se mencionó antes acá, y por lo cual el tema verdaderamente libres. Si el Hijo les diera la libertad, si el Hijo los liberara, entonces serían verdaderamente libres. El Hijo se refiere a Jesús ahí, en la pseudología. Entonces, vemos estas dos figuras. Aquel que tiene el poder y el deseo de que seamos libres, y aquel que tiene el poder y el deseo de esclavizarnos. Me refiero a Satanás. Para lo cual nos tienta a que, por distintos medios, a que elijamos ese otro camino, el de la maldición, el del mal, el de la muerte. Como sabe que en nosotros fue puesta esta posibilidad, bueno, Él nos tira propuestas y cuestiones y demás, e ideas, ¿verdad?, para que vayamos hacia esa. Ahora, la libertad en sí, de la que se refiere, creo yo, al decir serán verdaderamente libres, no es este libre albedrío, que es como por naturaleza. La libertad para elegir lo bueno o lo malo. En principio, uno podría decir, ¿hay verdadera y efectiva libertad para elegir si no hay verdadero conocimiento de qué es lo bueno y lo malo? ¿O de cuál es la senda de la vida y de la muerte? Si hay ignorancia sobre esto, ¿hay entonces capacidad de elegir? Puede ser que no. Entonces, también Jesús dice en uno de los evangelios, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, poder estar al menos en primera instancia en la auténtica capacidad de ver los dos valles, el de la vida y de la muerte, el de la bendición o maldición, poder elegir. En principio eso. Y luego la libertad sobre esa tendencia esclavizante, esa tendencia en nosotros, ese impulso a querer tomar el otro camino, el de la muerte, el de la destrucción, el del sufrimiento, y poder estar por encima de eso, zafarnos de la influencia, del influjo de eso. Entonces, evidentemente, acá se aparecen el bueno y el malo de la película, al que vamos a tener que pensar como nuestro amigo y al que vamos a tener que pensar como nuestro enemigo, o nuestros amigos y nuestros enemigos. Esto en el plano religioso, en el plano no religioso, por ejemplo, quiénes son los opresores, quiénes son los poderosos o los que tienen los recursos y deciden en la política, en la economía y hacen que las crisis vengan, las inflaciones, los despidos y demás. En nuestro contexto más cercano, en nuestra escuela, como veía ahí el escritor se refiere al de la escuela, al que lo cuestiona, no lo deja escribir lo que él quiere, entonces más enemigo del ser, del espíritu y de la felicidad, y aparece el otro maestro, el amigo, el que lo ayuda, el que lo impulsa hacia lo positivo, hacia lo bueno, hacia la creación, hacia el bien. Bueno, y ahí nosotros, ¿qué capacidad vamos a tener para reconocer quién es el enemigo y quién es el amigo? Y luego ver cómo vamos a elegir, sabiendo que la puerta hacia ese mal, hacia esa muerte, siempre está abierta y siempre está ahí, el árbol en el medio. El árbol prohibido está ahí, siempre delante de nuestros ojos, recordándonos que la decisión está en nuestras manos y que elegir y decidir y cuidar de esa libertad y honrar esa libertad para nuestro bien y también para el bien de los otros es un desafío continuo. Como veíamos en la película, de la escena de la película, en la misión anterior, es un verdadero trabajo y esfuerzo que puede ser como esta caminata a través de todos los desiertos del Asia, dando la vida por eso, sudando sangre,
para que sea una verdadera conquista, la conquista de la libertad. Y con quién nos asociamos, con quién nos juntamos y de quién nos alejamos, de quién nos separamos. Qué voces oímos y qué voces vamos a desechar. Esto ha sido un panorama de distintas cosas. Y más si se ven en conjunto las dos emisiones, de distintas posiciones, visiones, metáforas, sugerencias, para que examinemos más a fondo. Examinemos más a fondo y veamos luego qué hacer. Voy a concluir esta emisión con un poema de Miguel Hernández, el escritor español. Un poema que se titula Para la libertad. Un poema bastante conocido. Miguel Hernández, autor de la primera mitad del siglo XX, nació en 1910, murió en 1942. Y su poema dice así: para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad mis manos y mis ojos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo. Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán alas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Muy bien. Esta ha sido la segunda parte de Verdaderamente Libres en Dios en la Actualidad. Mis saludos.